Voces en Perspectiva. 6:20. Muchísimas gracias por mantener la sintonía en Interferencia de Radios UCR. Luego de 7 reuniones, la Comisión de Enlace sigue sin lograr un acuerdo sobre el presupuesto universitario para este 2023 y con ello sin iniciar tampoco la discusión de fondo para definir el monto que recibirá el Fondo Especial para la Educación Superior FES 2024. La revisión de los indicadores solicitados por el gobierno a las universidades, así como la falta de claridad sobre el 1% adicional para el presupuesto 2023 empantanan una discusión que, ante la falta de consenso, podría terminar de definirse en el plenario legislativo por primera vez en la historia. ¿Qué implicaciones tiene esto y cuáles son los escenarios entonces que se generan a partir de esta negociación del financiamiento universitario? Nos acompaña acá en la cabina de Radios UCR el presidente del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y rector también de la Universidad Técnica Nacional, la UTN, don Emanuel González, para pues ampliar sobre ese tema. Muchas gracias, don Emanuel. Buenas noches, bienvenido a Interferencia. Muy buenas noches, un gusto poder estar en este programa y estamos a las órdenes. Decíamos que preferimos la comunicación acá en cabina por eso justamente, ¿verdad? Que al final tenemos la mayor fluidez Claro. Y poder conversar de estos temas que pues son bastante importantes. Y tal vez, don Emanuel, para iniciar, decíamos, bueno, ya se han agotado 7 sesiones, en la agenda quedan 4 pues, reuniones de trabajo. Pues por ahora no sabemos cuál va a ser la base tampoco de negociación de FED 2024. Entonces, en este punto, ¿qué se ha logrado con la negociación? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se ha definido? Bueno, desde que nosotros iniciamos el proceso de negociación, como todos sabemos, no ha sido un tema fácil, ha sido un tema complejo, un tema incierto, un tema donde se han definido reglas de oro que no se cumplen, de tal manera que ha sido un proceso de negociación que podríamos denominar atípico. Desde esa perspectiva, nosotros al final, en la negociación del año 2022-2023, se han definido 11 criterios, compromisos y 23 indicadores que formaban parte ya de por sí del planes de CONARE, es decir, que está incorporado en los planes estratégicos de las universidades, y había un interés del Poder Ejecutivo de que nosotros pudiéramos ampliar algunas metas sobre algunos temas, que me parece que ese es un tema válido en los gobernantes de turno, y sobre eso llegamos a un consenso, efectivamente, de aumentar algunas metas en temas asociados, por ejemplo, a carreras STEM, sobre todo en las regiones y los territorios, el tema del bilingüismo, el tema de la acreditación de carreras, el tema de empleabilidad en algunas carreras que tuviesen algunos problemas de desempleo, el tema de ver cómo hay más cupos para poblaciones vulnerables, en fin, eso a nosotros nos pareció oportuno y ese tema ya fue resuelto, en el sentido que se definieron fichas técnicas para cada criterio y al final fue un tema también complejo y pudimos ponernos de acuerdo de la mejor manera posible. Sobre esto podemos decir que ambas partes quedaron tranquilas, digamos, por ese sí, acuerdo de acuerdo. Ambas partes, porque al final eran equipos técnicos. En eso yo fui muy vehemente y les dije que a mí me parecía que el tema de los indicadores no debería ser un problema porque era un tema de equipos técnicos y en verdad una felicitación a los equipos de nosotros, de las universidades, y también se unieron del Mideplan y del Ministerio de Educación Pública. Entonces ese escenario, digamos, está resuelto. El otro tema es que recordemos que nosotros en la negociación 2022-2023 precisamente se negoció un 1% y quedó pendiente un 1%, dependiendo de la viabilidad financiera. Alrededor, recordemos que la inflación interanual estuvo en 7,88 y que la viabilidad financiera iba a depender de la mejora en los sistemas financieros del país, cosa que tanto el presidente de la República como el señor Nogui Acosta se han sentido y han informado a la comunidad costarricense que esos indicadores han mejorado el tema de los tributos, ha mejorado el tema del pago de la deuda, como él mismo ha dicho, que en 40 años no se ha logrado un pago de la deuda en una disminución en un 58%, que el tema de la inflación, es decir, al final esa suma de indicadores nos daba a nosotros el común denominador que debiera otorgarse el 1%. Al final se nos salió diciendo que ese 1% no se puede otorgar porque eso estaba dependiendo de los eurobonos. Recuerden que los eurobonos se colocaron, que sobre los intereses de los eurobonos, al final le tiran a la Asamblea Legislativa
y le dicen, bueno, es que esto no se puede porque la Asamblea Legislativa, esos 80.000 millones de los eurobonos, de los intereses, al final se definieron en otros rubros presupuestarios y no hay plata. Cosa que nosotros, es más, yo propuse específicamente, propusimos que la viabilidad de ese 1% lo podamos visualizar en otros criterios o en financieros dentro del presupuesto global del MEPS, que sabíamos que hay partidas sobrantes, y que se hiciera un presupuesto extraordinario y que se crearan equipos técnicos de ambas partes para que visualizaran dónde puedan estar esos rubros. Es que estamos hablando que un presupuesto de 2.6 billones, que es el presupuesto de educación, 5.600 millones es un ridículo. Es decir, lo que no ha existido aquí es voluntad. Entonces, no obstante, nosotros, bajo ese escenario, que nos dicen que no, y empiezan en el juego de la asamblea y en el juego que ya sabemos, les ofrecemos 3 opciones. Que se nos pague el 1%, efectivamente, porque nosotros no vamos a claudicar el 1%. Segundo, que si no se paga ese 1% ahora, que se nos paguen el 0.5, es decir, alrededor de 2.700 millones, y que el otro 0.5 se pague en el 2024. Pero aún así le ofrecemos otro escenario que no tiene que ver con estos ajustes presupuestarios, y es que se cargue ese 1% en el presupuesto 2024. Cuando nosotros llegamos a la negociación, a la 7ª sesión, porque ya le hicimos la entrega de eso, además hemos demostrado que el FED desde el 2019 viene en una disminución de caída. 10.000 millones en el 2019 que arbitrariamente quita la Asamblea Legislativa en la ley de presupuesto para ese año, que posteriormente la Sala Constitucional dice que eso no se debía hacer. En el 2019, eso es en el 2019, en el 2020 con el COVID, hay un tema global financiero y hay una reducción de 35.000 millones. En el 2021, pues se sigue el post-COVID y tenemos un tema de 27.000 millones menos. Al final eso nos suma 70.000 millones de colones, que si lo hacemos a una tasa de inflación estaríamos perdiendo más o menos de 2 puntos algo promedio, alrededor de 80.000 millones de colones. ¿Por qué hemos sido muy vehementes en esto? Porque seguir nosotros perdiendo ese piso de negociación, el futuro de las universidades cada vez va a ser más difícil en la naturaleza misma de continuar en las actividades cotidianas, porque tenemos salarios congelados, porque recordemos también que la luz sube, el agua sube, todo sube, el mantenimiento de los edificios sube, y eso hace que para nosotros eso sea un problema muy significativo. Entonces hemos sido muy vehementes que esas pérdidas nosotros no podemos continuar, y que por eso ese 1% es irrenunciable. Porque además es violentar el artículo 85 de la Constitución Política. Entonces, cuando nosotros llegamos y entregamos esa propuesta, ellos nos salen con otra contrapropuesta y nos dicen que efectivamente nos van a dar 592.000 millones. De cuando usted ve esa cifra, usted dice, qué generosos, pero empiezan a hacer una mezcla de escenarios que no tienen nada que ver y que violentan el artículo 85 de la Constitución Política. Nos dicen, plantean un escenario de crecimiento, pero tomando variables que no deberían ser. Que no, ¿verdad? Se hace una mezcla de cosas que no deben ser. Por ejemplo, la base son 564.000 millones, entonces mantiene la base, no ha pasado nada, es la misma base. A esa base le suman un 1% para el 2024, es decir, que el aumento que ellos estarían dando es la base más un 1. Por inflación. Igual, sí, el 1, ellos le están planteando la inflación a 0.88 interanual a mayo. Eso significa que serían 5.648 millones más los 564, y ahorramos alrededor de 570.000 millones. Pero entonces, hábilmente plantea que los 57.000 millones que nosotros habíamos acumulado en superávit por inversiones que no se han podido realizar por gastos de capital en relación con la regla fiscal, ya nosotros veníamos negociando en la Comisión de Hacendarios que nos dejaran liberar la regla fiscal en 3 elementos, precisamente en gastos de capital e inversiones de actividades que ya teníamos diseños listos para construir. Caso de la Intercede de Alajuela famoso, que estando los 6.000 millones no le hemos podido construir por un tema de regla fiscal y se pagan 800 millones anuales en alquileres. Que se liberaran las inversiones y donaciones. Eso lo negociamos en Hacendarios y se habló con el ministro de Hacienda para que efectivamente ese proyecto, que ya no tenía nada que ver ni con los presupuestos, porque los presupuestos son nuestros, ya no están, ahí los tenemos, y la Contraloría nos dijo, al igual que
¿cómo se llama? Que la sala constitucional, que son nuestros, que es decir, eso no va a afectar el presupuesto. Entonces él nos sale fraccionando los 57.000 millones, porque nos dijeron en hacendarios, ve, hágase un cuadrito y pongan cada universidad cuánto es lo que tiene que invertir, alrededor de 57.000 millones. Entonces, cogió esos 57.000 millones, ya habíamos acordado que esa regla, para poder liberar la regla fiscal, eso usted no lo iba a hacer en un año, esas inversiones, usted no va a construir en un año. Entonces, que lo hiciéramos a 3 años. Entonces, él prorrotea los 57.000 millones y entonces dice, para este año, 19.000. ¿verdad? Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Ese es un escenario completamente diferente. Sí, que es plata que ustedes ya habían claro, y es un tema diferente de negociación. Y además suma 2.500 millones adicionales de transferencias dirigidas por Opsicori y por la Red Sismológica Nacional, que son dineros que vienen por leyes específicas. Entonces, si ustedes ven, como diría uno cuando juega ajedrez, eso es una trampa en la apertura, es decir, eso no tiene nada que ver. Y que la realidad es que nos están dando el mismo presupuesto del año 2022, la base, más un 1% a la inflación anual. Efectivamente, nosotros no podríamos aceptar esta posición. Ahí mismo se lo decimos porque lógicamente nosotros cogemos la propuesta y nos la llevamos para estudiarla con nuestros grupos financieros para que el 1 de agosto, cuando se reanuda la sesión, pues nosotros vamos a llegar con nuestra propuesta. Entonces, esa es la situación actual que tenemos. ¿Qué consideramos nosotros? Que no hay voluntad. Ese es el tema, no hay voluntad. Y don Emanuel, sin esa voluntad que usted plantea, que, bueno, como usted escribe, el CONARE ha llevado propuestas a la mesa, digamos, para buscar solucionar, y principalmente entendiendo que ni siquiera está definido el presupuesto de este año, ¿verdad? Que todavía falta por visualizar si se van a otorgar este 1% adicional, que ustedes dicen es irrenunciable, y que van a seguir luchando o van a seguir negociando para ver si se logra asignar las universidades, pero no hay voluntad, dice usted también. Entonces, ¿cómo negociar dentro de este escenario, verdad, sin una voluntad política de parte de las autoridades bueno, han dicho, no hay dinero, no hay presupuesto, usted también ya lo dijo, incluso la ministra ha dicho que fue mala planificación de las universidades contar con este 1% adicional si era un dinero que dependía de variables que, como usted dice, se cumplieron y están, digamos, positivas para otorgarse, pero ante la falta de voluntad, ¿qué puede hacer las universidades? Sí, recordemos que ese 1% no se presupuestó. Es decir, nosotros nunca presupuestamos el 1%, de tal manera que nosotros continuamos con las condiciones financieras sin el 1. El 1, por eso se explicó claramente en qué lo íbamos a usar, y es más, decidimos distribuirlo en igualdad de condiciones para las 5 universidades. El tema aquí es que es un tema de voluntad. Nosotros, como ustedes saben, también, se hizo una conferencia de prensa, también estuvimos reunidos con el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias. ¿Cuál es la lógica nuestra? Y seguimos insistiendo en esto, porque efectivamente en la propuesta que él nos está haciendo no está considerando el 1 con una alternativa que usted no podría decir, me parece a mí que no, porque ese 1% presupuestado en el 2024 es un nuevo presupuesto y ellos permanentemente hablan de las bondades del sistema financiero que el país está viviendo. Y él lo expresa claramente, el señor presidente. Entonces a nosotros nos parece, y hemos ido con el objetivo de que debe continuar el diálogo. Así como nosotros logramos un diálogo para cumplir con los criterios, para cumplir con los compromisos y los indicadores, porque esos criterios requieren dinero. Es decir, sin cacao no hay chocolate. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para ampliar la cobertura en carreras STEM, si son las carreras más onerosas? Pero además sabemos que la base de las carreras STEM son las ciencias bases, matemática, física, química. Y hoy sabemos además que ya las pruebas PISA, así lo habían dicho, que ahí es donde tenemos las mayores debilidades. Ahora acaban de hacer una prueba de estandarización y otra vez salimos. Es decir, sabemos que hay una emergencia nacional que se llama la educación, que hay más de 2 millones de costarricenses que no han terminado el bachillerato de colegio y que además el perfil de salida de los jóvenes hoy sabemos que es muy limitado. Entonces, usted tiene que cargar con una carga de jóvenes que no tienen las bases suficientes. Necesita ampliar dinero porque las carreras de STEM son las más onerosas en laboratorios y equipos. ¿Cómo va a hacer usted para aumentar las metas de bilingüismo? ¿Cómo va a hacer usted para aumentar más cuotas de ingreso de jóvenes en pobreza extrema o de grupos vulnerables o de grupos indígenas? Es decir, ¿cómo va a ser si no tiene el dinero? Entonces, nos parece a nosotros que ahí hay una contradicción también enorme. Y por eso seguimos apelando al diálogo, seguimos apelando de que la educación es el instrumento que puede hacer que este país, y como lo hemos mostrado en 201 años,
nos saque adelante y que haya una reflexión para poder llegar a ese común acuerdo. La Asamblea Legislativa sigue siendo una opción, sigue siendo una opción. Esa es la opción que nadie, y nosotros no queremos, ni nadie. Porque eso ¿qué significa? Que efectivamente este gobierno no tiene la capacidad de diálogo, porque el FES, y lo he repetido en todo lado, no es una fórmula matemática que entre lo que yo presupuesté el año anterior más la inflación, de qué simple sería ponernos de acuerdo con esa fórmula. Pero sabemos que eso no es así. El FES es más que eso. El FES es cuando el presidente de turno se reúne con las universidades, que son las que forman los profesionales en la sociedad del conocimiento, que son las que generan la investigación, que son las que generan la extensión, la vida estudiantil, para definir cómo hacer que este país sea más eficiente, sea más productivo, pueda tener mejores niveles de empleabilidad, cómo se educa para la empleabilidad y para la vida. Eso es decir, si usted pierde, que el presidente de turno pierde la posibilidad de que a través del diálogo se negocie para que este país sea un mejor país, cuando sabemos que hay más de 140,000 estudiantes hoy universitarios que están distribuidos en todo el país, cuando sabemos que las universidades hoy están en todas las regiones y los territorios, cuando sabemos nosotros que el 65% de nuestros estudiantes, donde el 74% proviene de colegios públicos, tienen una beca. Cuando los que se gradúan, sus padres nunca tuvieron un título universitario, es claro que la educación es una fuente de movilidad social permanente y es la que ha hecho que Costa Rica sea diferente. Y ahí es donde usted los escucha diciendo, ahora sí viene inversión extranjera porque Costa Rica sí tiene el talento humano. ¿Y de dónde salió ese talento humano? ¿De dónde salió? Con todas las debilidades de la mejora continua que necesitamos hacer. Y por eso hemos también planteado que la educación costarricense está viviendo una situación de emergencia. Ahí es donde nosotros no podemos claudicar. Don Emanuel, tal vez repasemos un poco lo que dice la Constitución Política sobre la negociación también. El artículo 85, pues sí se refiere a estos procesos, cómo deberían de ser, entonces volvamos ahí un poco para, pues, refrescar esos parámetros. Sí, recordemos que el artículo 85, desde que se negocia el FES como tal, allá en 1949, en la Segunda República, el legislador fue enfático. Y lo que dijo el legislador es que había que blindar el presupuesto porque no podía depender de los gobernantes de turno. Vean qué visión, qué es lo que nos está pasando hoy a nosotros, o lo que viene pasando en los últimos años. Porque definitivamente había que blindarlo, porque el presupuesto de la educación tiene que garantizársele a los ciudadanos costarricenses como esa expresión democrática de movilidad social, de expresión para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Esa es la visión que se tuvo. Por eso el FES es una situación que está blindada y no puede depender de los gobernantes de turno. Ese es el gran tema fundamental, que nosotros, y recuerden que el 84 precisamente plantea el principio de autoorganización a través de la autonomía universitaria, porque es lo mismo que han querido hacer. Lo que han querido hacer es violentar la autonomía, lo que han querido hacer es meterse en los presupuestos, ¿verdad? Lo que han querido hacer es no solo en esas reglas de oro que ellos dicen, acuérdense que empezamos una negociación en el 2022, 2023, donde nos eliminaron 125,000 millones de una sola vez, donde además plantearon un decreto, el 23.380, que lo que pretende era desaparecer al CONARE, desaparecer a la comisión de enlace. Es decir, los antecedentes son claros. La acción, yo le llamo sistémica y sistemática, con que se ha conformado, no desde ahora, porque quien define la ley 9635, que viene con las reglas fiscales del gobierno del señor Alvarado. Es decir, aquí lo que hicieron fue, perdónenme, como diríamos coloquialmente, le dejaron la bola nada más para que la metiera. Pero efectivamente todas esas acciones ya venían, como yo di los datos, desfavoreciendo la dinámica natural de las universidades. Ese es el tema de fondo que nosotros tenemos y es el tema que nosotros, y lo más importante es que en CONARE hemos logrado, como yo planteé desde la primera vez que llegué a CONARE, la unidad dentro de la diversidad. Estamos muy unidos, estamos muy fuertes. Aquí puede estar el Emanuel González hoy, el presidente, como puede estar cualquier otro rector y la señora rectora que se nos unió del Instituto Tecnológico, doña María, y le juro que el discurso es igual. Es decir, nosotros tenemos una posición
fuerte, sólida, estamos claros, convincentes, porque esto no se acaba. Hoy veníamos precisamente de la Asamblea Legislativa en una comisión para ver el tema de las certificaciones de los títulos. Es decir, ahora quieren pues, también que los títulos, las universidades o entes privados también los certifiquen. Ese es otro gran tema país. Que ustedes han hablado que es inconstitucional. Claro, eso hoy lo justificamos, dimos los datos porque estuvieron otros grupos privados y otros donde consideran, y ya cuando ven los datos y cuando ven la lógica, entonces vean que nosotros aquí no se para. Aquí no se para, ahora quieren meterse también en el tema de las becas y el sistema nuestro de las becas. Ya el señor presidente nos mandó una carta. Entonces, si ustedes ven, aquí no se para. Aquí al final es como se violenta de alguna otra manera la autonomía universitaria. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema casual. Esto está relacionado con el Estado de Derecho, está relacionado con la democracia costarricense, porque no solo la educación. El sábado participamos los rectores en la marcha de la caja. Digamos, hay 3 temas que este país, para mí, son históricamente que marcaron la diferencia. La educación, el ambiente y la seguridad social a través de la caja. Eso no está para que entre en una economía de libre mercado. Y que eso les ha valido, el apoyo de las universidades a ese tipo de movimientos les ha valido también críticas del Ejecutivo, diciendo que hay una intromisión de las universidades en otros temas que tal vez no corresponden, de la presidencia por lo menos. Claro, es que pareciera ser que lo que molesta aquí es el pensamiento crítico que generamos las universidades. Ese pensamiento crítico, esa visión de defensa de la democracia, de los principios históricos que han hecho que este país sea un país diferente, es lo que nosotros estamos en el fondo llamando la atención a los costarricenses. Por eso, cuando ustedes ven los datos, lo que a nosotros nos parece, y yo estoy, que no hay voluntad, dicen que hay voluntad, pero a la hora que tenemos que poner la voluntad, no aparece. Entonces, ese es un tema complejo. Don Emanuel les ha hablado de que el FES es un proceso de negociación, que es un proceso de vía diálogo, que la Constitución, incluso los diputados en el pasado habían pues blindado tal vez ese proceso de intromisiones políticas. Sin embargo, también decía que en este caso, en esta oportunidad ha sido un proceso complejo, atípico, ¿verdad? Tal vez que ha cambiado entonces, porque usted ha participado, si no me equivoco, desde el 2020, 2021 en la negociación de comisión de enlace. Entonces, ¿qué ha cambiado? Si es que se está cambiando el modelo de educación un poco, pues con estos recortes o con este planteamiento de no aumentar el presupuesto universitario. A mí me parece que hay un tema que ha venido cambiando desde el punto de vista, y es el tema del concepto de valor público. Es decir, el tema de valor público es un concepto con el cual las universidades veníamos apostando precisamente a que estas acciones sociales, inclusivas, que antes las mencionaba, estaban fundamentadas en un modelo democrático y participativo. Hoy me parece a mí que ese valor público quieren llevarlo más a una economía de libre mercado. Y cuando hablamos de una economía de libre mercado, en la medida en que yo haga cada vez más ineficiente a la Caja Costarricense del Seguro Social, en esa medida los costarricenses tendrán que ir a buscar los ahorros que tenían ahí guardaditos para que les resuelvan un problema de vida o muerte en una operación quirúrgica, en un examen de laboratorio. Ese es el gran tema. Si yo no le voy dando el presupuesto que requieren las universidades para poder fortalecer becas, para poder fortalecer esos principios, se van a favorecer las universidades privadas. Es un tema lógico también aquí. Y con el tema del ambiente pasaría lo mismo. Si yo no, vean ustedes el caso de los parques nacionales cuando han querido tener casi que un parque abierto donde no respete cuotas mínimas. Eso al final termina agotando los ecosistemas. Entonces, si yo empiezo a desarrollar una política abierta donde el libre mercado empiece a dar las reglas, de ahí es sálvese el que pueda. Claro. Esa no es la Costa Rica que nosotros hemos construido. Esa no es la Costa Rica de las oportunidades. Ahí es donde definitivamente me parece que hay una gran discusión y que ese tema es el que se ha venido incrementando. Cada año más vemos una posición capitalista más de derecha que empieza a cabalgar con acciones políticas que lógicamente
empiezan a acabar esa base sustantiva, democrática, en esas instituciones vitales para este país que nos han hecho diferentes a nivel global. El tema de la Caja Costarricense del Seguro Social con el principio de universalidad es muy simple. El obrero de Pital o de Buenos Aires o de Limón, que tiene un salario base de 300,000 colones, igualmente le hacen una operación de corazón abierto que vale yo no sé cuántos millones de millones, que aquel que cotizó con 5 millones o con 3 millones. Pues aquí es el mismo principio en la educación. Ese ha sido el principio que hace que este país sea diferente. Esa es la razón de ser. Entonces aquí hay temas que hay que analizar y que hay que visualizar desde esa dimensión. Cuando nosotros nos cambian y ustedes interpretan el concepto de valor público que plantea la señora ministra de planificación en el documento 23.380, entonces ahí es donde usted podría decir, ahora eso, vamos a ver, uno lo respeta en el sentido que hay un equipo que está pensando diferente y eso es válido. Eso, vamos, nosotros no lo vemos bien, pero hay un equipo de personas que está pensando diferente como se venía desarrollando este país. Ahí es donde me parece a mí que tiene que haber una gran discusión y ahí es donde los señores rectores hemos venido a tratar de generar un diálogo nacional que no es por aumentos de salarios, porque ya el tema de los salarios son cortinas de humo. Ya nosotros demostramos que hemos disminuido los salarios en más de 8,000 millones, no solo por el tema de la ley marco de empleo público, sino porque ya las universidades veníamos construyendo un régimen de empleo universitario único. Y ahí realmente hay una disminución salarial que demuestra que ya hay topes y que los salarios que de alguna otra manera que ellos tanto critican, ¿verdad? Eso ya son cuestiones del pasado. Son las 6:46. Estamos conversando con el presidente del Consejo Nacional de Rectores y también el rector de la Universidad Técnica Nacional, Emanuel González. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos conversando también sobre la situación de la negociación del FES. Entonces ya volvemos. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Visítenos en radios.ucr.ac.cr. Volvemos, son las 6:47. Continuamos conversando con el presidente del Consejo Nacional de Rectores sobre la situación y justamente cómo han ido las negociaciones por el fondo, bueno, por el FES, justamente el presupuesto de las universidades públicas. Y usted ya venía comentando un poco estos encuentros que habían tenido también con el presidente de la Asamblea Legislativa, con don Rodrigo Arias, y habían pues comunicado el martes que fue una reunión para ponerlo como al día de lo que se había estado discutiendo en las comisiones de enlace. Y bueno, también sabemos que su partido, el Partido de Liberación Nacional, ha tenido una posición clara incluso para la aprobación de los presupuestos extraordinarios del gobierno, pues justificando que hasta que no haya un acuerdo del lado de las universidades públicas con respecto al FES, pues van a ceder un poco. Entonces, no sé si este panorama, este ambiente, estas reuniones con Rodrigo Arias, pues es una muestra, es un tipo de forma de comunicar de que realmente sí hay posibilidad de ir al Congreso a discutir esto, ¿verdad? O cómo puede leerse también esta reunión, que desde afuera también puede entenderse así, ¿verdad? Como un inicio de negociación y acercamientos con la Asamblea ante una eventual pues situación donde tenga que llevarse ahí la discusión y la negociación. Sí, esa pregunta es muy importante por lo siguiente. Nosotros tenemos 3 años de estarnos acercando al plenario. Es decir, nosotros tenemos más de 3 años de reunirnos con todos los diputados por provincias, por fracciones, no solo por el tema de regla fiscal, sino por el tema también de equilibrio financiero y otros. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros seguimos, la base sigue siendo el diálogo. A través de la Comisión de Hacendarios hemos logrado cosas importantes que han mediado para que podamos solucionar. Les pongo el tema de la regla fiscal. Fue a través de la Comisión de Hacendarios que nosotros logramos las propuestas para flexibilizar la regla fiscal, de la cual no nos hemos opuesto en esas 3 acciones concretas, por una mediación de una comisión de hacendarios de los diputados. Con relación al tema de la ley de equilibrio financiero, que querían incorporarnos en caja única, también logramos una mediación de esa comisión junto con la señora Contralora de la República y con el ministro de Hacienda, y también logramos que las universidades nos sacaran de ese tema de caja única. Ahí les pongo 2 ejemplos de un poco cuál es la lógica también de acercarnos al presidente. Si bien también estamos mandando un mensaje y diciendo
que efectivamente esa es una alternativa que ya como expliqué claramente no debiera ser, porque ya vimos que el FES no es una fórmula matemática, es precisamente para acercarnos como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y así se lo planteaba yo a don Rodrigo, mire, cuando él nos preguntaba, bueno, y yo le decía, mire, don Rodrigo, tenemos 2 experiencias metodológicamente que nos han funcionado. Eso se lo planteamos al señor Nogue, ahí está en las actas, cuando yo le dije, ¿por qué los equipos técnicos no se reúnen para buscar esos presupuestos que no se ejecutaron y lo hacemos en un presupuesto extraordinario? Ahí es como no va a haber dinero. Entonces ahí es donde seguimos insistiendo que las universidades que podemos buscar esas soluciones. Con esos 2 ejemplos, lo que quiero decirles es que nosotros en verdad hemos hecho, mire, hoy la Asamblea Legislativa se ha convertido en nuestra segunda oficina, se lo juro. Yo jamás me imaginé nunca estar tanto metido en la Asamblea Legislativa. Bueno, hoy venimos otra vez de la Asamblea Legislativa. Pero dentro del proceso de negociación del FES, no sé si los rectores como tal en algún momento anteriormente han visitado la Asamblea para decirles, ok, esto es lo que estamos haciendo, para que ellos vayan visualizando el tema presupuestario, porque eso es algo que nunca se ha discutido en la Asamblea Legislativa como tal, el Fondo Especial para la Educación Superior. No sé si en este caso, este acercamiento como tal, si era en una búsqueda de decirle a la Asamblea, bueno, esto es lo que estamos haciendo para ver si se va abriendo un espacio de diálogo en el plenario, como usted dice, que han tenido pues la anuencia de escucharlos en otros temas, como usted lo plantea, don Emanuel, pero si en este caso ustedes ya están, digamos que migrando un poco la discusión a la Asamblea. Sí, yo diría que vamos en esas 2 líneas, ¿verdad? No podemos, ante las circunstancias que yo he planteado aquí, de alguna manera estamos trabajando las 2 líneas. También fui enfático cuando planteé que eso sería la peor decisión. Aparentemente en 2 ocasiones se ha tratado de plantear esta situación, no sería la primera vez, y siempre ha terminado devolviéndose la comisión de enlace, ¿verdad? Porque es un tema que debiera ser así. Pero la verdad es que estamos también en un gobierno, me parece a mí, muy atípico en lo que hemos vivido tradicionalmente, o por lo menos en las negociaciones del FES, y se podría esperar cualquier cosa. Don Emanuel, hay algo también que durante toda esta discusión se ha puesto sobre la mesa, y es eso, esa sensación de que ponemos a discutir un poco la educación primaria, la secundaria, contra pues ahora la superior, y da esa sensación, ¿verdad?, de que le tenemos que quitar a los niños, a las niñas para darles a los universitarios. ¿Cuál es también un poco la impresión de CONARE sobre esto que se pone sobre la mesa, y que incluso la ministra de Educación, la Catarina Müller, pues ha insistido y lo dice constantemente, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Qué niños les vamos a quitar? ¿Funciona así realmente, o cuál es la impresión de ustedes? Sí, la impresión que a mí me da es que efectivamente no hay un compromiso real por la educación costarricense. Primero, la educación es un sistema, usted no lo puede fraccionar. Hoy ya sabemos que lo que usted no invirtió en preescolar, lo perdió cuando ingresen a las universidades. Póngase a pensar el costo de lo que significa nivelar los datos que dábamos antes de los cientos de costarricenses que están en esas condiciones. Como sistema que es, se comporta como tal. Usted no puede poner a pelear tampoco a la educación universitaria con la secundaria o con la primaria. Error clásico. Me parece a mí que una ministra, el rol que tiene que jugar es un rol de negociadora, es un rol de defensa, es un rol de apostar por un apoyo integral a la educación como tal. Yo no puedo poner a pelear los escenarios. Me parece que yo, por lo menos personalmente, siempre lo he dicho, no comparto una visión donde se fraccione. Esto es un sistema, y como sistema unifica. No podemos negar, son 2.6 billones de colones, de miles de colones, es un montón de dinero que también se invierte en educación, pese a que ha venido, como ya vemos, el objetivo es llegar a un 8% para poder nosotros nivelar lo que el del 2011 se modificó. Acuérdense que había un 6%, ¿verdad?, del PIB, y que se llegó a un 8%, y yo creo que esa no debe ser una expectativa, como decimos. Eso el país debe de buscar eso, porque esa es la solución que este país tiene para poder lograr hoy. Pónganse a pensar ustedes la tasa de delincuencia que tiene este país y de homicidios. Mire, eso hasta que le da uno, con solo decir los datos, hasta que queda uno infartado. Entre más apoyo a la educación tenga y más posibilidades, menos posibilidades tendremos de que gente pueda incorporarse a esos grupos antisociales. Entonces, a mí me parece que no debemos fraccionar la educación. Es un sistema. Don Emanuel, nos quedan pues, un par de minutos acá de interferencia. Tal vez quedan 4 sesiones en la comisión de enlace, por lo menos en la agenda, que ya han sido agendadas por la comisión.
suficiente estas 4 sesiones para resolver, digamos, primero el tema del 1% adicional, que ustedes dicen es irrenunciable, pero el Ejecutivo, la Comisión ha dicho, los integrantes del Ejecutivo en la Comisión han dicho no hay espacios para asignarlos. ¿Se podrá entonces avanzar en esta discusión, en estas 4 sesiones y ya establecer un FES, digamos, 2024 que ustedes como universidades acepten, ¿verdad? Porque no sé si al final, como es un proceso de negociación, si no hay un acuerdo, evidentemente las universidades pueden decir, no estamos de acuerdo, nos levantamos de la mesa y vamos a llevar el tema a la Asamblea Legislativa. ¿Habrá espacio en esas 4 sesiones? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿De qué depende? Es que depende de la voluntad otra vez. Pero ¿cuál es la estrategia de las universidades ante esta? Nosotros llegaremos el 11 con la propuesta, ¿verdad? Bien justificada. Por ejemplo, hay grandes discusiones con el tema de la inflación interanual, ¿verdad? Nosotros llevaremos nuestras propuestas también con relación a un tema también que define pues el Banco Central. Nos parece que ahí se le solicitó al ministro de Hacienda, él dice que esa inflación va a ser en negativo. Don Rodrigo Arias, el rector de la UNEL, solicitó que eso quedara por escrito en el acta. A nosotros nos parece que ese tema de la inflación no va a ser negativo, hay otras perspectivas que hay ahí, pero por eso solicitamos que quedara en acta y me parece que eso va a ser parte del proceso también de negociación. Yo tengo la esperanza de que en verdad se abra una luz de reflexión sobre un tema que no es para aumentos salariales, que ese es un tema que es para que precisamente los 140,000 estudiantes universitarios puedan continuar sus estudios y podamos buscar esas posibilidades reales. Así es que no perdemos la esperanza, recordemos que queda la agenda de cooperación. Solo en este gobierno no se había negociado una agenda de cooperación, que el año pasado no se pudo. Recuerden que la agenda de cooperación se viene realizando desde el 2014. La agenda de cooperación permite que nosotros hagamos proyectos paralelos con fondos del FES que andaban alrededor de 200 millones, tanto con los diferentes ministerios, para poder también coadyuvar en estos procesos país. Entonces, ese es otro tema que está pendiente, la agenda de cooperación, que eso ya no sería un problema porque eso es ponernos de acuerdo. Aquí el tema es, hoy sí tenemos una propuesta. Recordemos que la propuesta de ellos es 564,000 millones más 5,648, porque no podemos mezclar los otros escenarios. Esa es la propuesta. Es decir, hoy la propuesta significa para la Universidad Técnica Nacional, para que ustedes tengan una idea, 350 millones más de colones. Eso sería insuficiente para muy insuficiente para poder atender nosotros las necesidades, ¿verdad? Es un tema definitivamente muy complejo. Y es un llamado que han hecho que las universidades, como usted decía, don Emanuel, y pues es una contradicción exigirles un poco las mejoras en áreas específicas, pero sin aportar recursos, en este caso, para lograr estas mejoras. Don Emanuel González, evidentemente seguiremos hablando de ese tema acá en Interferencia, pero le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche acá. El 1 de agosto es su próxima reunión. Próxima sesión, 1 de agosto, los estaremos recibiendo en el CONARE. Y así durante el mes de agosto habrán otras reuniones. Y ahí habrán 3 más. Recordemos que empezamos a acercarnos al filo de la navaja. Sí, porque en el septiembre, presupuesto tiene que estar el 30 de septiembre. Así es, y esperemos que entonces haya un acuerdo durante las sesiones que quedan, que sea satisfactorio, como decimos, también para la educación superior y la educación en general, ¿verdad? Que al final es un tema de educación nacional, de mejora en la calidad de la educación. 6:58, llegamos al final de esta interferencia, agradeciendo, como decíamos, al presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Técnica Nacional, don Emanuel González, por habernos acompañado acá. Don Emanuel, muchas gracias. Para servirles, un gusto poder estar aquí.